William is not taking any more crap. El aire en los pasillos de Clarence House se siente denso, frío. No es el invierno, es el peso de la ambición. Mientras hablamos, se traza un plan para conquistar el último santuario de una reina. Creen que nadie lo sabe. No se dan cuenta de que la historia misma los está observando. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales. Silenciosamente detrás de puertas cerradas, en la tarde del 30 de enero de 2026, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado que puso fin a 70 años de un silencio cuidadosamente mantenido. Era breve, fue preciso, y envió ondas de choque a través de la monarquía. Un temblor que se sintió desde los pasillos de poder de Westminster hasta los rincones más lejanos de la Commonwealth. Lady Louise Windsor, la nieta de la reina Isabel II, de 22 años, una joven conocida por su discreción y su vida alejada del foco mediático, había heredado oficialmente una finca escocesa oculta cuya existencia casi nadie conocía, ni el público ni los observadores reales, y, lo que es más devastador, ni siquiera varios miembros de alto rango de la familia real. La propiedad era conocida solo por un nombre susurrado en los consejos más secretos, una leyenda entre los guardianes de la corona, el Jardín Gris. Pero el verdadero drama no comenzó con la tinta fría del anuncio. La batalla se había decidido semanas antes, en una sala sin ventanas donde la historia se escribe en susurros. El príncipe William, en su nuevo rol como guardián del legado de su abuela, presidía un consejo privado. El aire era denso, no con el calor de la deliberación, sino con el frío del cálculo. Ante la presión de ciertos miembros que buscaban reorganizar los bienes no declarados de la corona, William pronunció las palabras que sellaron el destino de la conspiración. Fuentes cercanas a ese círculo de confianza describen una calma clínica en su voz cuando declaró: «El testamento de mi abuela es ley. No es una sugerencia, no es un debate, es el final de la conversación. No fue un arrebato de emoción. Fue un acto de preservación, uno que la monarquía tenía demasiado miedo de hacer hasta ahora. En ese momento, la guerra ya estaba perdida para quienes creían tenerla ganada. Para entender la magnitud de esa derrota, debemos retroceder a los meses anteriores, a los pasillos alfombrados de Clarence House. Allí, la reina Camila y miembros clave de la familia Parker Bowles trabajaban en la sombra. Habían identificado lo que creían ser una anomalía, un cabo suelto en el impecable tapiz de las propiedades reales, el Jardín Gris. Topógrafos habían evaluado el terreno en secreto, equipos legales de alto perfil habían examinado las estructuras de propiedad, buscando una grieta, una vulnerabilidad. Se discutían planes para remodelar el retiro silencioso en un símbolo de nueva influencia, un bastión Parker Bowles en el corazón del territorio Windsor. Creían que la finca podía ser reclamada, creían que el camino legal estaba abierto, creían que la victoria era segura. Su confianza se basaba en la modernidad, en la lógica del presente. No sabían que estaban luchando contra un fantasma, contra un plan puesto en marcha años antes por una monarca que entendía que el verdadero poder no se ejerce, se preserva. La reina Isabel II, desde la tumba, ya había hecho su jugada final. ¿Fue esta herencia una simple transferencia de propiedad? ¿O fue el movimiento final, en una partida de ajedrez, por el control de la narrativa real, por el alma misma de la monarquía? La confianza debe ganarse, y una vez rota, es casi imposible de restaurar. Lo que estaba en juego no era la tierra, sino la historia. Lo que se disputaba no era un título, sino la verdad. La corona tiene secretos, y este, el más profundo de todos, acababa de salir a la luz. Para entender la tormenta, debemos retroceder un poco a los meses silenciosos del otoño de 2024. En los pasillos de Clarence House, el aire es denso, pero no de celebración. Es frío, controlado, calculado. Camila llevaba más de 2 años como reina, un título que había anhelado durante décadas. Sin embargo, sabía que algo fundamental faltaba en su esfera de influencia. La reina Isabel II había sido casi legendaria,
una figura tejida en el alma de la nación. Camila, en contraste, era vista como práctica, moderna, una sobreviviente, y ella entendía algo crucial sobre la jaula dorada. En la vida real, el poder no reside solo en las coronas y los títulos, reside en los símbolos, reside en el control de la historia, reside en poseer la tierra que porta el alma de la monarquía. Documentos filtrados del palacio, susurrados entre cortesanos leales a la vieja guardia, revelaron más tarde que, ya en octubre de ese año, Camila comenzó a hacer preguntas discretas sobre ciertas cuentas del ducado de Lancaster, cuentas que parecían no cuadrar, pequeñas anomalías financieras etiquetadas como gastos de sitio. Nunca mencionó el jardín gris directamente. Hacerlo habría alarmado a los altos funcionarios del palacio, los guardianes de los secretos de la reina. En cambio, describió su interés como una revisión financiera rutinaria, un esfuerzo por modernizar y hacer más transparentes las finanzas de la corona. Su razonamiento era simple y estratégico. Si una propiedad no estaba formalmente declarada, era vulnerable, y cualquier cosa vulnerable podía ser reorganizada, redefinida y finalmente reclamada. Pero no estaba sola en esta silenciosa campaña. La familia Parker Bowles, posicionada durante mucho tiempo cerca de la riqueza real, pero nunca completamente dentro de ella, vio una oportunidad única. Tom Parker Bowles, su hijo, ya conocido por su trabajo como un respetado escritor gastronómico, había comenzado a explorar discretamente ideas para un turismo culinario de lujo en las Highlands. Sus asesores, según un informante, ya habían investigado las regulaciones de tierras cerca de los Cairngorms meses antes de que el público hubiera oído hablar del jardín gris. Para ellos, esto era más que un edificio, era un trampolín, era influencia. Si lograban el control de la finca, podrían ayudar a moldear cómo la historia recordaba el mundo más privado de la reina. El nombre de su familia quedaría vinculado para siempre a uno de los santuarios más íntimos conectados a la casa de Windsor. No era afecto lo que buscaban, era legitimidad. A principios de enero de 2026, la maniobra se trasladó de los fríos libros de contabilidad a un espacio más personal. Los salones de Birkhall, el amado hogar escocés del rey Carlos. Allí, durante una reunión privada por la noche, entre el crepitar del fuego y el ulular del viento de las Highlands, Camila hizo su jugada formal. Le presentó al rey una propuesta encuadernada en cuero. No la describió como una toma de control. La llamó custodia, restauración, protección. Su argumento fue cuidadoso y persuasivo. Propuso poner el jardín gris bajo una gestión conjunta entre la corona y sus fundaciones benéficas. Habló de crear un retiro pacífico para escritores británicos, esbozó proyectos de conservación, propuso un turismo patrimonial limitado solo por invitación, que podría sostener financieramente la finca durante los próximos 100 años. Para un extraño, habría sonado como un plan brillante, pero detrás del lenguaje pulido y las nobles promesas se escondía algo mucho más profundo. Una lucha silenciosa por la memoria, por la influencia y por quien controla verdaderamente los capítulos ocultos de la historia real. ¿Qué era realmente el jardín gris? Para comprender la tensión que su nombre provocaba en los pasillos del poder, hay que entender lo que representaba. No era una propiedad, era un santuario. Adquirida en 1952, el mismo año en que una joven Isabel ascendió inesperadamente al trono, la finca nunca estuvo formalmente vinculada a la corona, su escritura no llevaba una designación real, no mencionaba a su majestad ni al patrimonio de la corona. En cambio, fue colocada bajo una sociedad de cartera privada, una estructura legal diseñada para permanecer permanentemente discreta, un fantasma en los libros de contabilidad del reino. La compra se realizó a través de un asesor financiero que previamente había gestionado la herencia personal de la reina madre en las Highlands, manteniendo la transacción fuera de cualquier registro real oficial desde el principio. Era propiedad personal, regida por la ley civil, no por la tradición real. En los registros del Ducado de Lancaster y en los documentos financieros privados de la monarca,
La propiedad nunca fue listada por su nombre real. En su lugar, se ocultaba brillantemente a plena vista bajo la etiqueta ordinaria y mundana de tarifa del sitio. Para cualquier auditor o funcionario que revisara los libros, no parecía más que una pequeña factura de servicios públicos o un coste básico de mantenimiento de tierras. Era un truco de contabilidad genial, una forma de hacer que algo extraordinario pareciera completamente normal. El mundo conocía a Isabel como un símbolo de deber, una monarca definida por horarios, visitas de Estado y las cajas rojas llenas de documentos gubernamentales, pero dentro de los muros de piedra del jardín gris, lejos de las cámaras y la ceremonia, podía ser simplemente ella misma. Era aquí, en la soledad de las escarpadas montañas de los Cairngorms, donde el peso de la corona se aliviaba. La casa en sí, construida con la oscura piedra gris local, fue diseñada para sobrevivir, no para impresionar. No hay techos cubiertos de oro, ni grandes salones de baile, ni grandes salas de recepción para líderes mundiales. Fue creada para una persona, según los pocos exmiembros del personal que estaban obligados por la regla de la tarifa del sitio. La reina se retiraba allí en silencio durante 5 o 6 días seguidos. Todavía recibía sus cajas rojas diarias del gobierno y continuaba con los asuntos de Estado, pero trabajaba en total privacidad. No había reuniones formales, ni eventos sociales, ni actuación pública. En el jardín gris, ella no era la reina, era simplemente Isabel. El aislamiento era tan profundo que el príncipe Felipe, un hombre de acción y movimiento constante, supuestamente lo encontraba demasiado remoto para su comodidad. El rey Carlos III, a pesar de su profundo amor por Escocia, nunca había puesto un pie en sus terrenos. Esa distancia emocional y física resultaría crucial más tarde. Era su único escape verdadero de la jaula dorada, un santuario donde la mujer podía respirar lejos de la corona que la definía. Y era este espacio, el más sagrado y personal, el que Camila ahora intentaba conquistar, no por amor o herencia, sino por ambición estratégica. Un error de cálculo que la monarquía no perdonaría, lo que hacía que el jardín gris fuera tan poderoso y tan peligroso para cualquiera que intentara controlar la historia real, no era la tierra en sí. Era lo que yacía dentro. Detrás de sus pesados muros de piedra gris se encontraba algo mucho más valioso que campos o bosques, algo más precioso que cualquier joya de la corona. La casa contenía el archivo personal y sin filtrar de la reina Isabel II, cartas escritas a mano a líderes mundiales, llenas de observaciones sinceras que nunca podrían aparecer en un comunicado oficial. Negativos fotográficos sin revelar que capturaban momentos de vulnerabilidad y alegría, lejos de la rígida coreografía de la vida pública. Y, según fuentes internas, raras grabaciones de voz, reflexiones privadas dictadas en la soledad de su santuario. Nada de esto fue digitalizado. Nada de esto fue enviado a los archivos reales oficiales en el castillo de Windsor. Permaneció exactamente como estaba décadas atrás, sin tocar, sin filtrar y sin ser visto por ojos que no fueran los de la propia reina. Esta era la historia en bruto, la historia personal del tipo que podría remodelar fundamentalmente cómo se entiende la monarquía. Era la verdad no escrita, la narrativa humana detrás de la soberana impasible. Era la historia de una mujer, no el registro de una monarca. Durante más de 70 años, la colección permaneció oculta, esperando a alguien que entendiera una simple y profunda verdad. La verdadera fuerza de la corona no reside en lo que se muestra al público con gran pompa y ceremonia, sino en lo que se mantiene cuidadosamente fuera de la vista. Al intentar tomar el control de la finca, Camila no solo buscaba una propiedad pintoresca en las Highlands, buscaba el acceso a esta bóveda de la memoria. Buscaba el poder de editar, de contextualizar, de controlar el relato final de la mujer cuyo lugar ahora ocupaba. Sería la máxima remodelación de la monarquía por proximidad, no por legitimidad. Si controlaba los archivos, controlaría cómo se recordaría a Isabel y, por extensión, cómo se justificaría su propio ascenso. Era un ataque no a un edificio, sino a la historia misma, un intento de borrar las partes inconvenientes del pasado y reescribirlas a su favor.
No fue una disputa familiar. Esto fue una violación del protocolo más profundo de la corona, una profanación de la memoria. Y como el año 2026 demostraría más tarde, la reina Isabel II, con una previsión casi profética, ya había elegido quien tendría un día esa sagrada responsabilidad. Y no era la mujer que ahora llevaba su corona, sino alguien en quien veía un reflejo de su propia dedicación silenciosa, una guardiana que no buscaría reescribir la historia, sino simplemente protegerla. El pasado había regresado, no como un recuerdo, sino como una orden. Para entender por qué la ambiciosa campaña de la reina Camila colapsó tan completa y espectacularmente, debemos viajar a un momento en el tiempo, a una firma en la penumbra de la biblioteca del castillo de Windsor en octubre de 2021. Este no era el testamento principal de la reina, el documento público que se ocuparía de los grandes palacios, la colección real y las joyas de la corona. Este era un documento legal separado, muy específico, una escritura de legado personal diseñada para operar completamente fuera del sistema habitual del patrimonio de la corona. Era su última red de seguridad, el cortafuegos definitivo para proteger su alma. En el corazón de esta escritura había una sección de la que los abogados reales, los pocos que conocían su existencia, susurraban con una mezcla de miedo y admiración. Se conocía simplemente como la cláusula 31. El nombre no era accidental. Era un guiño deliberado al 31º día del propio reinado de la reina, el día en que visitó por primera vez el jardín gris sola, como monarca, forjando un vínculo con ese lugar que perduraría toda su vida. La cláusula 31 era simple en su redacción, despiadada en su intención y precisa en su ejecución. Establecía 3 condiciones inquebrantables que hacían que la finca fuera legalmente intocable. Primero, la propiedad solo podía transmitirse tras la muerte de todos los fideicomisarios designados, creando un muro de tiempo que ninguna maniobra legal podría escalar. Segundo, quedaba completamente eliminada de cualquier control parlamentario o supervisión de la corona en el futuro, aislándola para siempre de las mareas cambiantes de la política y la ambición palaciega. Y la regla final, el golpe aplastante y definitivo para Camila y sus aspiraciones. La reina Camila, sus hijos y sus descendientes directos quedaban permanentemente excluidos de poseer, gestionar o incluso acceder a la finca. No fue una purga legal, fue una simbólica, y para la monarquía el simbolismo siempre lo ha significado todo. Era un veto desde la tumba, un testamento de hierro forjado con la previsión de una reina que había visto el futuro y se había movido para proteger su pasado. Antes del anuncio de 2026, solo 4 personas en el mundo conocían la existencia de esta cláusula. El abogado personal de la reina, un hombre de una discreción legendaria, la princesa Ana, la hija que heredó la devoción al deber de su madre, el archivista privado de la reina, un sirviente leal que custodiaba más secretos que cualquier ministro del gobierno, y el príncipe Eduardo. Cada uno de ellos había hecho un voto de secreto, un pacto más fuerte que cualquier juramento a la corona. Observaron en silencio cómo los topógrafos de Camila recorrían los páramos, vieron cómo el rey Carlos enfrentaba una presión insostenible en Birkhall, y sabían, durante todo ese tiempo, que la campaña de Camila estaba condenada. Sabían que ella nunca, jamás, tendría la llave del jardín gris. Estaban protegiendo el último deseo de una reina, un acto de preservación que la monarquía tenía demasiado miedo de hacer hasta ahora. Pero, ¿por qué Lady Louise? ¿Por qué la reina dejaría una finca tan secreta y simbólicamente cargada a su nieta de 22 años, una joven que no era una royal trabajadora y que había pasado su vida evitando deliberadamente la atención del público? La respuesta no se encuentra en la línea de sucesión, sino en los silenciosos veranos de 2019, 2020 y 2021 en Balmoral. Mientras otros miembros de la familia llegaban con su séquito de personal, agendas sociales y la inevitable estela de los medios de comunicación, Louise llegaba sola, con apenas un libro y un par de botas de montaña. El personal del palacio,
Observadores silenciosos de las verdaderas dinámicas de poder notaron una conexión especial, casi tácita, entre la anciana reina y su nieta menor. Louise no actuaba para la galería, no buscaba atención ni favores. Una dama de compañía, en una confidencia años después, lo resumió de manera conmovedora. Ella simplemente estaba presente. Durante esos últimos veranos en las Highlands, cuando la sombra del fin se alargaba, Louise y la reina pasaron largas horas en bibliotecas privadas y caminando por los tranquilos pasillos de la finca, lejos de las miradas indiscretas. Mientras los de fuera pensaban que se unían por su amor compartido por la conducción de carruajes y los caballos, la realidad era mucho más profunda. Louise, la estudiante de historia, estaba recibiendo una tutoría que ninguna universidad podría ofrecer. Estaba aprendiendo a manejar los documentos personales de la reina, a comprender el peso de cada carta, el contexto de cada fotografía. Se convirtió en la única miembro de la familia en quien la reina confiaba para gestionar los materiales que nunca estaban destinados a los archivos oficiales, la historia humana que la corona siempre ha sabido cómo enterrar. La reina Isabel vio en Louise un reflejo no de ella misma, sino de su hermana, la princesa Margarita. Una inteligencia aguda, un profundo amor por la historia y un espíritu independiente, pero crucialmente, sin el drama, sin la rebelión, sin la necesidad devoradora de reconocimiento público que había definido la trágica vida de Margarita. Louise poseía una lealtad silenciosa, un rasgo tan raro en una familia a menudo definida por personalidades más ruidosas y ambiciones más evidentes. La reina sabía que Louise trataría el jardín gris como lo que era, un santuario, no un trofeo o una oportunidad de negocio. La escritura del legado se firmó solo meses después del funeral del príncipe Felipe. Con el corazón apesadumbrado, Isabel estaba preparando el final. Sabía que una vez que se fuera, las fuerzas de la modernización y los intereses comerciales amenazarían sus espacios más privados. Al saltarse a sus propios hijos y dejar la finca directamente a Louise, evitó la política de la sucesión inmediata. Fue, en efecto, un regalo no de propiedad, sino de autoridad moral, un acto para asegurar que su voz sin filtrar fuera guardada por alguien que la valoraba más como abuela que como monarca. La ambición de Camila, sin embargo, la llevó a cometer un grave y fatal error de cálculo, un paso en falso posiblemente impulsado por su confianza ciega en que la victoria era inminente. Semanas antes de presentar formalmente su pulida propuesta al rey en Birch Hall, había enviado en secreto topógrafos privados a la finca. Bajo el pretexto cuidadosamente elaborado de un estudio medioambiental para sus fundaciones benéficas, estos expertos fueron vistos vagando por los páramos con equipos de alta tecnología, elaborando presupuestos de restauración y trazando planes de patrimonio. No fue una exploración, fue una invasión. Estaban midiendo las cortinas para una casa que nunca sería suya. Esta flagrante violación del protocolo no pasó desapercibida. Los residentes locales de las Highlands, muchos de ellos familias que habían servido lealmente a la difunta reina durante décadas, eran ferozmente protectores de su privacidad y su memoria. Inmediatamente sintieron que algo andaba mal. No eran empleados, eran guardianes. Los susurros comenzaron a viajar desde las remotas cañadas de Escocia hasta los pasillos traseros de Windsor, llegando a oídos que Camila nunca anticipó que estarían escuchando. La red silenciosa de lealtad a la antigua reina, latente pero nunca disuelta, se había activado. Cuando el rey Carlos finalmente recibió la solicitud formal de Camila, su reacción no fue el arrebato de ira que muchos esperaban del antiguo príncipe de Gales. En cambio, actuó con una autoridad real, silenciosa y deliberada, que sorprendió incluso a sus asesores más cercanos. Las reuniones solicitadas por Clarence House fueron pospuestas. Se iniciaron consultas con asesores constitucionales sobre los matices de la herencia privada frente a la propiedad de la corona. Y, de manera crucial, el Consejo de Bienes Raíces Reales fue encargado de revisar los acuerdos de propiedad que habían permanecido intactos y sellados desde 1952. Carlos se encontraba en una posición delicada y casi imposible. Amaba a su esposa y respetaba su impulso por el cambio modernizador.
pero era, en su esencia, un hombre profundamente devoto de la tradición y, sobre todo, de la memoria de su madre. La propuesta de Camila no solo le pedía que cediera una propiedad, le pedía que regalara un pedazo de historia que él nunca había conocido verdaderamente, un santuario al que nunca había sido invitado. Su vacilación, su instintivo respeto por los deseos de su madre, abrió una pequeña pero decisiva ventana de oportunidad, y la princesa Ana, la estratega silenciosa y siempre observadora de la familia, estaba lista para aprovecharla. La ambición de Camila la había hecho moverse demasiado rápido, revelando su mano antes de que las cartas estuvieran sobre la mesa. Fue un error de principiante en un juego de maestros. La princesa Ana, a menudo vista como la más estoica y pragmática de los hijos de la reina, es el arma secreta de la monarquía. Ella fue una de las 4 personas vivas que conocían la existencia y el poder de la cláusula 31. Durante meses, observó el juego de poder de Camila con una paciencia glacial, la paciencia de alguien que ya sabe el resultado final del juego. No necesitaba actuar con fuerza. Su poder residía en el conocimiento, en el silencio y en una comprensión innata del verdadero protocolo Windsor, las reglas no escritas que gobiernan la casa. Vio cómo Camila presionaba a su hermano Carlos en Birchall, cómo sus abogados buscaban febrilmente lagunas legales en estatutos centenarios y cómo la familia Parker Bowles comenzaba a soñar con un imperio en las Highlands, y esperó. Mientras Camila se movía con la confianza de una conquistadora, Ana se movía como una guardiana. No se enfrentó a Camila directamente. Eso habría sido demasiado burdo, demasiado público, una vulgar disputa familiar. La princesa real no opera a ese nivel. En cambio, empleó una estrategia de contención silenciosa. Se aseguró de que el rey Carlos tuviera acceso a los consejeros adecuados, hombres y mujeres de la vieja guardia cuya lealtad era a la corona como institución, no a sus ocupantes temporales. Se dice que en una conversación tranquila y privada con su hermano, mientras paseaban por los terrenos azotados por el viento de Balmoral, no mencionó la cláusula 31. No era necesario. En su lugar, le recordó el carácter profundamente personal e intransferible de ciertas posesiones de su madre, instándole a proceder con una cautela extrema para no violar deseos que eran más un testamento del corazón que de la ley. Fue una protesta silenciosa, una señal callada pero inconfundible para aquellos en la sala que entendían el lenguaje del poder. No estaba discutiendo sobre la propiedad, estaba defendiendo un legado, no estaba protegiendo un edificio, estaba protegiendo el último deseo de su madre. La monarquía se estaba realineando no por la fuerza de un decreto, sino por el peso de la historia, por la lealtad y por la memoria. Ana no necesitaba levantar la voz. Su silencio era un arma, y estaba a punto de asestar un golpe decisivo y final. Mientras Camila luchaba por un futuro de su propia creación, Ana simplemente defendía un pasado que ya estaba escrito en piedra, sellado por la mano de una reina. Era una batalla entre la ambición y el deber, y en la casa de Windsor, el deber siempre, finalmente, reclama la victoria. La estratega en la sombra había hecho su movimiento, la tensión alcanzó su punto álgido durante una sesión, a puerta cerrada, el 12 de enero de 2026. El escenario: una sala de reuniones sin alma en el Palacio de Buckingham, un lugar donde la historia se siente como un peso en el aire. Solo el rey, su secretario privado y 2 asesores principales de la corona estaban presentes. La reunión había sido programada para finalizar la transferencia de la custodia del Jardín Gris a las fundaciones de la reina Camila. Era el momento de la victoria, el sello final en su cuidadosamente orquestada campaña. Mientras los representantes de Camila se preparaban para mostrar sus representaciones arquitectónicas finales, los planos para un nuevo futuro, el rey Carlos, con una calma que desmentía la tormenta que se había desatado en su interior, pronunció un mensaje tranquilo pero devastadoramente firme. La finca no estaba disponible para reasignación. Ni ahora, ni nunca. Enmarcó la negativa, no como un rechazo personal a su esposa, un desaire que podría ser interpretado como una crisis matrimonial. En cambio, lo presentó como el resultado ineludible
de un acuerdo privado preexistente. Uno que, según explicó, estaba más allá de la autoridad de la corona reinante. Era una obra maestra de la diplomacia real, un muro de hielo construido con las palabras más corteses. La sala se quedó en un silencio que zumbaba con algo invisible, como una tormenta antes de tocar el suelo. Camila había movilizado todas las herramientas a su disposición: abogados de élite, planes de desarrollo impecables y su acceso personal e íntimo al rey. Pero todo ello, todo su poder moderno y calculado, fue bloqueado por una fuerza que no podía nombrar, un fantasma del pasado que se negaba a ser exorcizado. En ese momento, mientras la realidad de su derrota comenzaba a asentarse, se dice que Camila comenzó a comprender la verdad. La difunta reina no solo había vivido en el pasado, lo había armado. Había anticipado este mismo desafío años atrás y había puesto un guardián en su lugar, un mecanismo legal y moral que ninguna reina consorte podría superar. Para la familia Parker Bowles, el sueño de un imperio en las Highlands, de una legitimidad comprada con la herencia de otra, se desvaneció de la noche a la mañana. Los topógrafos fueron retirados, los consultores de turismo silenciados y las propuestas encuadernadas en cuero fueron discretamente archivadas, destinadas a convertirse en un pie de página olvidado en su historia de ambición. Pero el shock del rechazo, la humillación de la derrota silenciosa, fue leve en comparación con la revelación que llegaría 3 días después. Fue entonces cuando el mundo y la familia Parker Bowles finalmente conocieron la identidad de la mujer que, sin saberlo, se había interpuesto en su camino todo el tiempo. La campaña había terminado. Para Camila, sin embargo, la verdadera lucha por su lugar en la historia apenas comenzaba. El 15 de enero de 2026 se hizo el anuncio oficial. Fue más que una simple transferencia formal de propiedad. Fue la ejecución legal y pública de un plan que la reina Isabel II había puesto en marcha silenciosamente años antes de su muerte, una última jugada estratégica desde el más allá. Cuando el abogado del palacio, un hombre cuyo rostro no delataba emoción alguna, finalmente abrió la carta de herencia sellada a finales de 2025, la redacción era inconfundiblemente de la reina Isabel. Con una claridad y una economía de palabras que eran su sello distintivo, el documento describía el jardín gris no como un activo, sino como un refugio, no un monumento. Los archivos en su interior, especificaba, estaban destinados a seguir siendo los pensamientos privados de una mujer, no el registro público de una monarca. Y entonces llegó el nombre. El nombre que lo cambió todo. Lady Louise Windsor. La noticia de que la joven y discreta Louise era la única heredera se extendió por los círculos de poder de Londres como una onda expansiva. El shock que recorrió a los cortesanos de alto rango y, más brutalmente, a la familia Parker Bowles, no fue solo por perder un terreno valioso. Era algo mucho más profundo. Se hizo dolorosamente evidente que el acto final de lealtad de la difunta reina no había sido hacia el Estado, ni hacia la tradición, ni siquiera hacia el hijo que la sucedía en el trono. Su lealtad final fue hacia la verdad de su propia vida, sin adornos ni ediciones. Y había confiado esa verdad a la única persona que creía que nunca, bajo ninguna circunstancia, permitiría que fuera reescrita, manipulada o diluida por conveniencia política o ambición personal. El público británico, cansado de escándalos y luchas internas, celebró el ascenso de Louise como un refrescante y muy necesario regreso a la tradición, un símbolo de honor, deber y continuidad. Vieron en ella un eco de la joven Isabel, una figura de tranquila dignidad. Pero dentro de los apartamentos privados del castillo de Windsor, la atmósfera era muy diferente. El aire se volvió sofocante, denso por el resentimiento no expresado y las miradas heladas que se lanzaban a través de salones dorados. El silencio era pesado, cargado con el peso de una humillación pública que no podía ser admitida. La reina Camila no era una mujer que aceptara la derrota en silencio. Había pasado décadas navegando por las corrientes más peligrosas de la opinión pública y la política de la corte.
Ser dejada de lado por una joven de 22 años y una escritura legalmente inquebrantable de una monarca fallecida no era solo una pérdida táctica, era una afrenta personal y devastadora a su estatus. Una confrontación era inevitable. La corona se había protegido a sí misma, pero su paz, tan cuidadosamente construida, se había roto en 1000 pedazos. La confrontación, la que más tarde se convertiría en el tema de susurros ahogados en todo el palacio, ocurrió en la noche del 26 de enero de 2026. El escenario: la galería larga del castillo de Windsor, un corredor de historia y retratos de monarcas muertos que parecían observar con desaprobación. Los cortesanos de alto rango la describieron más tarde como un momento de candelabro de cristal, un raro instante en el tiempo en el que la tensión en la sala era tan intensa, tan cargada de historia y resentimiento, que parecía que incluso el cristal de arriba podría romperse bajo su propio peso. Camila entró en la sala, su compostura habitual visiblemente resquebrajada. Se movía con la rigidez de alguien que lucha por contener una furia inmensa. Según los conocedores del palacio, no esperó las formalidades. Se enfrentó directamente a la princesa Ana, la arquitecta silenciosa de su derrota. Con una voz temblorosa de incredulidad y rabia, la acusó de sabotear el papel público de la reina consorte. La acusó de manipular a una joven impresionable para acaparar una atención que, por derecho, debería haber pertenecido a la casa del monarca reinante. El argumento de Camila se centró en la monarquía reducida que el rey Carlos había defendido tan apasionadamente. Afirmó que Luis nunca había tenido la intención de servir como una royal trabajadora que carecía de la experiencia para tan enormes responsabilidades y que darle el jardín gris era un acto de sentimentalismo que interrumpía la visión a largo plazo del rey. Era un ataque calculado, diseñado para pintar a Ana como una saboteadora de la modernización. Ana, sin embargo, permaneció tranquila, compuesta, una figura de fuerza silenciosa e inquebrantable que pocos en la familia se atrevían a desafiar. Dejó que la tormenta de Camila se desatara, que las acusaciones llenaran el aire pesado de la galería. Esperó. Y cuando Camila finalmente hizo una pausa, sin aliento y esperando una defensa, Ana habló. Sus palabras no fueron fuertes, pero cayeron en el silencio con la precisión de una cuchilla, mirando a Camila, no como una cuñada, sino como una extraña que había traspasado un límite sagrado, dijo suavemente: «Tampoco tú tenías la intención. Y sin embargo, aquí estamos». El silencio que siguió fue descrito por un testigo como de grado funerario. Fue una estocada verbal de la que no había defensa. En una sola frase, Ana había invocado décadas de historia no contada, el largo y controvertido camino de Camila hacia la corona, y lo había contrastado con la herencia legítima y el deber silencioso de Luis. Fue brutal. Fue clínico. Fue final. Se informa que Camila abandonó la sala sin decir una sola palabra, su máscara de control finalmente rota. Se derrumbó en privado no solo por la pérdida de una finca, sino por la cruda comprensión de que, a los ojos de la vieja guardia, nunca sería verdaderamente una de ellos. La batalla por el control, sin embargo, no se limitaba a los salones dorados del palacio. Una guerra más moderna e invisible ya estaba en marcha. Mientras el drama se desarrollaba en los salones dorados de Windsor, una guerra más moderna e invisible ya estaba en marcha. La duquesa Sofía, madre de Luis y experta en relaciones públicas, había anticipado estas consecuencias con una precisión escalofriante durante casi un año. Ella, más que nadie, entendía el nuevo campo de batalla. Comprendía cómo las filtraciones anónimas, los rumores plantados estratégicamente y los ataques de carácter podían ser utilizados como armas para socavar a un oponente. Sabía que la familia Parker Bowles, una vez que se dieran cuenta de que habían perdido la batalla legal sobre la finca, podrían recurrir a métodos no oficiales, más sucios y más agresivos, para reclamar la influencia perdida. A finales de 2025, justo antes de que se finalizara la herencia, Sofía, actuando por su cuenta, ordenó silenciosamente una auditoría de ciberseguridad de primer nivel para el Jardín Gris y sus tierras circundantes.
Los resultados, entregados en un sobre manila que nadie se atrevía a tocar, fueron alarmantes. Había habido múltiples intentos de escanear la propiedad con drones, probablemente buscando entradas ocultas, debilidades estructurales o cualquier cosa que pudiera ser utilizada como palanca. Más inquietantes fueron los informes de los trabajadores de la finca sobre cámaras de seguimiento remotas, de grado profesional, descubiertas a lo largo de la línea de árboles del norte. Estaban posicionadas no para observar la vida silvestre, sino para capturar a cualquier persona que entrara o saliera del santuario privado. Aunque los culpables nunca fueron identificados formalmente, la sofisticación del equipo y las técnicas empleadas sugerían una operación altamente organizada y bien financiada, muy lejos del alcance de un simple tabloide. Sofía, que durante décadas había vivido en el trasfondo de los titulares reales, actuó con una rapidez y una decisión que sorprendieron a la institución. No lloró en voz alta. Prometió en silencio. Coordinó directamente con la oficina del duque de Edimburgo, su esposo, para instalar inhibidores de señal de grado militar alrededor del perímetro de la finca, creando una burbuja de silencio electrónico. Se aseguró de que el equipo de protección personal de Luis estuviera compuesto enteramente por oficiales cuya lealtad a la difunta reina era incuestionable, hombres y mujeres de la vieja guardia que entendían que su deber no era con la actual consorte, sino con el legado. Mientras Sofía, la estratega moderna, aseguraba las fronteras físicas y digitales del santuario, el príncipe Eduardo, su esposo, asumía la responsabilidad de proteger el frente familiar de los ataques más directos y personales. La fortaleza de Edimburgo se había levantado y no estaba dispuesta a ceder ni un centímetro. En noviembre de 2025, con el anuncio oficial a solo unas semanas de distancia, se informa que la reina Camila hizo un último y desesperado intento por retrasar lo inevitable. No recurrió a abogados ni a asesores. Hizo una llamada personal. Al otro lado de la línea estaba el príncipe Eduardo, el hermano menor del rey, a menudo considerado el más apacible y menos confrontacional de los hermanos. Con una voz cargada de una preocupación cuidadosamente ensayada, Camila apeló a la idea de la unidad familiar. Sugirió que la publicación del registro de herencia se pospusiera durante varios meses para, según dijo, permitir una aclaración legal exhaustiva. Lo enmarcó como una forma de proteger a la joven Luis del inevitable y, según ella, potencialmente dañino escrutinio de los medios de comunicación. Era un movimiento astuto, envuelto en un lenguaje de protección y cuidado familiar. Pero Eduardo, el hombre que había pasado toda su vida en la sombra de sus hermanos más extrovertidos, reveló una veta de hierro que nadie, y ciertamente no Camila, esperaba. Reconoció el intento por lo que era, no un gesto de preocupación, sino una táctica dilatoria, un intento de ganar tiempo para que su equipo legal buscara frenéticamente cualquier resquicio o laguna en el complejo entramado de la ley de archivos de la corona. Era una jugada para mantener viva la lucha, para sembrar la duda y la confusión. La respuesta de Eduardo, según una fuente muy cercana a la familia Edimburgo, fue breve, directa y absolutamente devastadora. No hubo debate. No hubo negociación. Con una calma gélida que contrastaba con la calculada calidez de Camila, simplemente dijo: «Mi hija no será un marcador de posición para tus ambiciones. Ya tuviste tu turno». Y con esas palabras, colgó. Fue más que una negativa, fue una declaración de guerra. La familia de Edimburgo, los miembros más silenciosos y trabajadores de la firma, acababan de trazar una línea inquebrantable en la arena. Dejaron claro que no eran peones en el juego de poder de nadie, no estaban protegiendo simplemente a su hija, estaban protegiendo el último deseo de una reina que les había confiado su legado más preciado. El Frente Unido de Sofía, la estratega, y Eduardo, el guardián, demostró ser una fortaleza impenetrable. Habían ganado la batalla legal sin decir una palabra, y ahora estaban ganando la guerra silenciosa que se libraba en las sombras. La vieja guardia, la que era leal a la memoria de Isabel, había cerrado filas con una finalidad aterradora. Camila estaba, por primera vez en su larga y calculada ascensión, completamente sola,
enfrentada a un muro de lealtad que su corona no podía comprar ni su poder podía derribar. Y así, hoy, Lady Louise Windsor, a la temprana edad de 22 años, es la única guardiana de la finca que representa mucho más que tierra. Ha heredado la privacidad, la historia y la inmensa responsabilidad que conlleva. En el Jardín Gris, no es simplemente la dueña de una propiedad remota, se ha convertido en la custodia de la verdad no contada de la mujer detrás de la corona, el último bastión contra el revisionismo histórico. La reina Isabel, en un acto de asombrosa previsión, eludió las estructuras de poder presentes para proteger algo mucho más frágil y precioso: la memoria. Al elegir a Louise, una joven conocida por su naturaleza reservada y su genuino y tranquilo interés por la historia, la difunta monarca pareció favorecer el carácter sobre la ambición, la integridad sobre la influencia, la batalla por el Jardín Gris, esa campaña silenciosa y despiadada librada en los pasillos de Clarence House y en las oficinas legales de Londres, terminó efectivamente antes de que llegara a la vista del público. Los equipos legales, enfrentados a un muro de hierro legal, se retiraron. Los planes de desarrollo, tan cuidadosamente elaborados, se disolvieron en la nada. Las expectativas de una nueva era de influencia se derrumbaron bajo el peso de una sola firma, hecha años atrás. Lo que queda es una decisión, tomada en la soledad del poder por una reina que miraba hacia el futuro, que podría influir silenciosamente en el curso de la monarquía durante los próximos 100 años. Mientras Lady Louise asume su nuevo y extraordinario rol, lejos del resplandor de las cámaras y del escrutinio público, el peso de los secretos que ahora guarda es inmenso. Los diarios privados de una reina, sus cartas brutalmente sinceras a líderes mundiales, sus reflexiones personales sobre 70 años de historia tumultuosa, todo está ahora en sus manos. No es un trofeo que se exhibe, es un fideicomiso sagrado que se protege. La monarquía ha sido preservada, pero las fisuras internas, las líneas de batalla entre la vieja guardia y la nueva, son ahora más profundas y amargas que nunca. Y en el silencio del norte de Escocia, una joven mujer, la guardiana inesperada, carga ahora con el peso de la historia sobre sus hombros. Una historia que se le ha confiado no para que la reescriba, sino para que se asegure de que nunca, jamás, sea olvidada o profanada. Su tarea no es gobernar, sino recordar, y en la casa de Windsor, recordar es el acto de poder más radical de todos. La monarquía ha sobrevivido a la crisis, pero no sin cicatrices. La paz, tan frágil y tan cuidadosamente construida, se ha roto. Y en el silencio que sigue, una verdad persiste. No todas las heridas están destinadas a sanar. El intento de la reina Camila por reclamar el Jardín Gris no fue simplemente una lucha por la propiedad. Fue una audaz y calculada batalla por la legitimidad, por el derecho a reescribir la historia a su propia imagen. Y su fracaso, tan silencioso como devastador, ha dejado una marca indeleble en su reinado y en la estructura misma de la Casa de Windsor. La cláusula 31 no fue simplemente una disposición legal astuta, fue un juicio final, un veredicto dictado por una reina desde más allá de la tumba. Fue la evaluación final de una monarca que, habiendo observado durante décadas, emitió su sentencia sobre el carácter, la lealtad y la confianza. En su acto final de soberanía, la reina Isabel II no eligió a la mujer que ahora llevaba su corona, sino a la nieta que llevaba su espíritu. Porque la historia, la verdadera historia que se escribe en los corazones y no en los decretos, no recuerda quién ostentaba el título, recuerda quién se ganó la confianza. Y en esa contienda, la ambición fue derrotada por el deber. Puedes intentar silenciar la memoria de una reina. Puedes intentar reescribir su historia para que se ajuste a una narrativa más conveniente. Pero cuando la verdad está escrita en piedra y sellada con la tinta de un testamento de hierro, no permanece enterrada, se levanta. Y esta vez tiene el rostro de una joven guardiana que vela por ella en las silenciosas y eternas tierras altas de Escocia. La corona tiene sus secretos. Ahora, esos secretos tienen una protectora leal e inquebrantable, y el futuro de la Casa de Windsor, con todas sus glorias y sus fantasmas, descansa no sobre una corona de oro,
sino sobre los silenciosos hombros de la guardiana del norte.